máximo 30 minutos para intervenir, se va a generar una alerta en este semáforo cuando el tiempo se esté agotando y luego abrimos paso a las preguntas de los comisionados. Tiene la palabra, doctor Navas. Señora Presidenta, señores miembros de la Comisión Especial, señoras, señores asambleístas, colegas, bueno, yo espero compartir algunos criterios que he venido exponiendo en algunos espacios, incluso en las redes sociales sobre el tema. Obviamente en algún sentido para crear, más que orientar, quizá crear un debate necesario sobre ese tema que he venido también sosteniendo que es importante. Como el tema es muy vasto, voy a intentar puntualizar y no usar los 30 minutos quizás, sino un poco menos para favorecer más bien esa conversación que podemos mantener aquí. En primer lugar hay que decir que la Asamblea, me parece importante mencionar que la Asamblea tiene, a mi juicio, plena capacidad de discutir e incluso cambiar el texto de las enmiendas. Si bien hay este concepto, yo prefiero usar antes de núcleo esencial, yo prefiero usar el concepto de supuesto de hecho, es decir, en otras palabras, los contenidos de las enmiendas. Claro, hay una cierta esencia allí en estos contenidos que sería complicado desnaturalizar, ¿no? Es decir, cambiar, me refiero, ¿no? Cambiar hasta el grado de desnaturalizar y que los contenidos de las enmiendas contraríen el espíritu de la Constitución o alguna parte de ella, sobre todo derechos y garantías. Pero ciertamente es importante recalcar que esta comisión, a mi juicio, tiene amplia facultad de debatir e incluso reformar los contenidos. Y ahí tiene incluso una oportunidad política de ir revisando la decisión de la Corte, que si bien es una decisión formalmente legítima, vinculante, pues tiene algunos aspectos que nosotros, algunas personas, hemos observado que, o más bien hemos disentido de la decisión de la Corte Constitucional de Control Previo. Es decir, la libertad de debate me parece un asunto importante de destacar aquí, ¿no? Frente a las enmiendas. Si bien la Corte dice en su decisión que deben reportar, deben informar sobre el acto normativo es el resultado final de toda esta discusión. No tendría sentido que la Constitución establezca el numeral 2 del artículo 441 si no tuviera este espíritu la Constitución de que una de las formas de generar la transformación, el cambio de la Constitución es por vía enmienda. Y entonces si la Corte ha dicho que la gran mayoría de las propuestas pueden ir por esta vía, les da facultad a ustedes para que desarrollen esto que están haciendo y puedan transformar eventualmente algunos contenidos de la Constitución. Siempre yo diría, teniendo como norte la consideración de la Constitución como un sistema, ¿no? Y como una integralidad que establece además un marco que se llama Estado Constitucional de Derechos, donde lo deseable es la protección de los derechos. Segundo punto, se han presentado iniciativas, yo entiendo que, no sé si oficialmente, pero iniciativas de consulta en estos días, y se debate sobre si estas iniciativas de consulta alteran el debate que ustedes están desarrollando aquí. A mi juicio eso no es posible pensar que esas iniciativas de consulta que tienen que canalizarse por los procedimientos y las instituciones previstos puedan alterar la discusión. Pero sin embargo, obviamente, las personas que han presentado estas iniciativas pues tienen todo el derecho, digamos, de presentarlas y de canalizarlas y de obteniendo las firmas debidas y siguiendo el proceso, pues desarrollar una consulta al respecto. Segundo, tercero, como decía, las enmiendas pues son un procedimiento válido, ha habido una decisión formal y sin embargo me parece que es importante recalcar algunos asuntos y ahí voy a intentar pues desarrollar los puntos que se refieren a las enmiendas, excluyendo el tema de la acción de protección, sobre el cual yo ya me había pronunciado en contra de que se debata por enmienda, porque me parece que es bastante, no hay que discutir mucho en el sentido de que afecta a derechos y garantías constitucionales. Afecta directamente, digamos. Yo creo que cualquier ciudadano leyendo simplemente la propuesta podría darse cuenta de que esto era
Así, bien, entonces me voy a referir como cuarto punto al derecho a la consulta sobre cualquier asunto, y la propuesta es pues eliminar la frase sobre cualquier asunto. Esto me parece, a mi juicio, bastante claro que afecta a derechos. Y la Constitución incluso donde restringe la posibilidad de la iniciativa no es en el derecho a la consulta, es en el derecho a la iniciativa popular normativa. En la consulta fue el constituyente, digamos, bastante generoso en establecer el derecho a la consulta. Entonces, siendo así, lo que habría es que generar un razonamiento de por qué es necesaria la supresión de la frase sobre cualquier asunto. Y aquí se ha debatido mucho sobre eso de la limitación de derechos, pero no me parece que se generan argumentos suficientes como para poder considerar plausible que esto no afecte derechos. En ese sentido, yo creo que a pesar de que la Corte Constitucional se pronunció en un sentido determinado, que ustedes tienen formalmente toda la posibilidad de debatir y procesar esta enmienda, pues yo sugeriría que se considere que el contenido, la frase sobre cualquier asunto afecta los derechos de participación directamente de las ecuatorianas y los ecuatorianos y que se abstengan de procesar esa enmienda. Sería mi modesta sugerencia como ciudadano a esta comisión. Sobre el tema de la reelección por una sola vez, también se propone en los artículos 114 y 144 suprimir esta frase. Y se ha levantado un debate muy nutrido, con muchos argumentos, yo he resaltado esto, de tipo político y pocos argumentos de tipo doctrinario, acerca de cuáles son, qué relación, digamos, causal tiene con elementos que podrían hacer que esta propuesta concretamente no pueda ser tratada por enmienda. Es decir, ¿será que suprimir la frase por una sola vez, dando paso a la reelección indefinida, afecta a la estructura fundamental del Estado? A mi juicio es claro que no afecta a la estructura fundamental del Estado. La estructura fundamental del Estado es la concepción del Estado como Estado constitucional de derechos y justicia, establece que la soberanía se ejerce por determinados medios, un sistema mixto entre representación y participación. La alternancia no es un principio explícito que se encuentra en la Constitución, y la estructura fundamental del Estado tiene que ver también con el diseño de las funciones. Es decir, directamente no hay una afectación de esto y tampoco afecta a los que podríamos llamar así elementos constitutivos del Estado. Ciertamente el legislador cuando legisla y cuando también procesa actuaciones, digamos, desarrolla actuaciones normativas como esta que están ustedes en este momento desarrollando, tiene que establecer las proyecciones de las decisiones que toma y los contenidos respecto de los derechos de los demás. Pero aquí también yo más bien hallo que suprimir esta frase lo que hace es suprimir lo que se llama técnicamente, hablemos de la doctrina alemana, por ejemplo, Robert Alexy, que es un autor que a mí me parece fácil y por eso lo cito con frecuencia, una restricción constitucional. Es decir, estarían suprimiendo del texto constitucional una condición que de alguna manera restringe, esa condición sí, los derechos políticos, los derechos de participación que se llaman de los ecuatorianos. Ahora, ¿cómo, de todos modos, pensando en la proyección, cómo podemos saber el resultado de un proceso político electoral a ciencia cierta? Entonces, el asunto es, no podemos medir, por más que podemos sospechar que habrá un resultado determinado de este proceso político electoral, no podemos tomar decisiones bajo supuestos. La afectación puede ser potencial, pero en ese campo de lo potencial no podemos actuar. No podemos actuar sobre las potenciales o no, digamos, efectos negativos de asignar a un actor político, sea cual sea, la posibilidad o la supuesta primacía sobre el proceso político o la supuesta preferencia del electorado. Eso lo va a determinar en una situación posterior el electorado, los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. De manera que la enmienda es totalmente procedente, a mi juicio,
Es decir, es totalmente procedente porque yo no hallo suficientes argumentos para que sea, digamos, quitada del debate, ¿no? Por cierto, más bien, como dije, pues amplía los derechos de participación, permite un juego político. Lo que sí habría que hacer, y yo llamo a la comisión y a la asamblea en general, y por intermedio de ustedes a la asamblea, para que tome los recaudos necesarios para garantizar las reglas del juego político, porque también es cierto que podría pensarse ahí con mayor plausibilidad, digamos así, que un actor político que ejerce el poder en un momento determinado puede estar en mejores condiciones, por ejemplo, de comunicación política para obtener la reelección, evidentemente. Pero eso se regula mediante una adecuada legislación electoral, hablemos del Código de la Democracia, y también a través de organismos electorales independientes y que observen estrictamente esa legislación electoral. Entonces, este aspecto sí me parece fundamental, más que el mismo tema de la enmienda. Otro aspecto que me parece interesante que se mencionó y yo me permitiría opinar sobre el asunto, es que ustedes estarían en la posibilidad de todos modos, suprimir esta frase por una sola vez, pero establecer condiciones que tengan que ver con la reelección, quizá limitada, proyectando justamente estos efectos, ¿no es cierto?, que por una parte se ha mencionado aquí la necesidad de la consolidación de un proyecto de transformación política, que me parece muy relevante, pero por otra parte se podía considerar eventualmente el establecimiento de ciertas limitaciones para que no sea ilimitada la reelección. Por cierto, la demanda, no sé si volvemos al texto de la demanda, no habla de reelección ilimitada. Eso es una apreciación en muchos casos política de los actores en la discusión. La enmienda de lo que habla es de suprimir una frase, por lo cual se entendería, ¿no?, que la elección de las autoridades podría ser ilimitada. Pero sobre este segundo asunto de lo limitado o no, se podría también intervenir, a mi juicio. Más importante me parece la reforma solicitada al artículo 158, donde se establece que las Fuerzas Armadas complementariamente podrán apoyar, se dice, ¿no?, la seguridad integral del Estado según la ley. Y aquí sí me permito citar nada más que algunos antecedentes en el sistema interamericano, sobre todo, pero también a nivel de Naciones Unidas. Sería muy largo y nos podíamos pasar la tarde citando los antecedentes que existen al respecto de la inconveniencia de abrir la ventana y de una conceptuación, digamos, de una forma de redacción tan amplia como está aquí, para de alguna manera autorizar que de manera complementaria las Fuerzas Armadas apoyen la seguridad integral. Yo sé que en este gobierno se han dado pasos muy importantes hacia la seguridad del Estado interna y externa, pero yo creo que sobre el tema y el concepto de seguridad integral todavía hay un debate pendiente que no se ha desarrollado del todo, para que en la Constitución se introduzca un concepto que se llame así, seguridad integral. Yo creo que es importante tomar nota sobre esto, y ahí voy también al criterio, digamos, en el año 84, 87 me parece que fue, no terminaba el gobierno de León Febres Cordero cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe manifestando su preocupación por cómo las Fuerzas Armadas actúan en la atención de la seguridad ciudadana. Entonces, desde ahí podríamos citar, yo les digo, podríamos estar la tarde entera hablando de los antecedentes que existen al respecto. Voy a citar solamente dos precedentes, ¿no? Y yo no hablo solamente del sistema interamericano, cuyos órganos eventualmente también han habido voces que los han cuestionado con acierto en algunos casos, en otros me parece que habría que tomar más elementos para este debate. Pero en el caso Cantoral Benavides versus Perú, la Corte estableció que si bien, comillas, en determinados estados de emergencia o en situaciones
de alteración del orden público, los estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación, resulta absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna. Estamos hablando, repito, de estados de excepción, ¿no? Violencia interna, situaciones excepcionales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El extremo cuidado son palabras importantes. Es decir, insisto, una formulación tan amplia que diga apoyo complementario a la seguridad integral, no en este gobierno o en el que ven en el periodo siguiente, sino en cualquier otro gobierno de cualquier tendencia, quizá una tendencia extrema del otro lado del espectro político. El rol complementario de las Fuerzas Armadas se puede entender de mil maneras, y muchas de ellas ponen en peligro real, más que la reelección, que a mí me parece, repito, que no pone en peligro real los derechos de la Constitución, ni las garantías, ni el Estado, ni la forma de Estado, etcétera. Esto sí, me parece que abre una ventana para poner en peligro los derechos y garantías de la Constitución. La Corte consideró en el caso Cabrera García, que es otro, y Montiel Flores, que en algunos contextos y circunstancias la alta presencia militar acompañada de la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos. Y así hay bastantes, digamos, pronunciamientos. Hay otro pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido de que la seguridad y el combate al delito, como está efectivamente establecido en el COIP, le corresponde a las policías nacionales que deben ser de carácter civil. Entonces, con esta argumentación, lo más breve posible, yo llamo la atención sobre lo complicado que sería para el Estado constitucional de derechos y justicia el admitir como está esta enmienda. Me refiero después, bueno, a la cuestión de la Contraloría. Yo creo que, yo no hallo problemas con la propuesta que existe. Se habla de que no se controle la gestión porque es obvio, estamos en otro régimen donde la gestión está, digamos, monitoreada de otras formas, ¿no? Entonces, lo que sí llamó la atención en este sentido más es de la necesidad, y lo he dicho también públicamente varias veces, en la necesidad del rediseño institucional de la Contraloría General del Estado, obviamente sin resignar la posibilidad de que ayude como un puntal importante de la lucha contra la corrupción, ¿no? Estableciendo responsabilidades de acuerdo a sus competencias constitucionales que ustedes no están, digamos más bien, los proponentes de la enmienda no están proponiendo que se afecten este establecimiento de responsabilidades propiamente, pero sí la necesidad de contar con un nuevo diseño institucional y una nueva ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Yo creo que esa es una cuenta importante que hay que saldar y hay que generar un debate sobre eso, obviamente. El tema de la Defensoría del Pueblo me parece un tema menor, me parece que responde a la necesidad de reorganización de los servicios de justicia, y procedente en ese sentido. Después sigue el tema que está en los artículos 229 y 326 de la homologación del régimen de los trabajadores. Y ahí, como bien se ha dicho, es decir, se ha hablado aquí ya, se han dado argumentos interesantes acerca de la distinción o no del tema. Yo diría más bien en este sentido, la transitoria que se propone, ¿no es cierto?, lo que hace es decir, por un lado se aseguran los derechos de los trabajadores, pero por otro lado se les pasa a un régimen donde no tienen ciertos derechos. Entonces, ¿cómo yo armonizo esas dos partes de la transitoria? Y efectivamente reconozco los derechos. De paso hay que decir, ¿no es cierto?, esto pone en tensión al Estado ecuatoriano, a mi juicio, con los convenios aprobados por el mismo Estado de la OIT. Voy a citar el 87 de libertad sindical, el 98 de negociación colectiva, voy a citar el derecho a la huelga, que si bien no está reconocido en ningún convenio, pero el Comité de Libertad Sindical de la OIT lo considera parte de los derechos básicos de los trabajadores. Entonces, quizá habría que pensar, y ahí no lo digo como afirmación ni propuesta, lo digo como pregunta, habría que pensar en establecer en el régimen administrativo del servicio público un derecho a la huelga, un derecho a la negociación colectiva. Se desnaturaliza el régimen
del servicio público, por eso ni siquiera lo propongo, lo lanzo como un tema de la discusión. El problema es que se está diciendo, por un lado, que se respetan los derechos, pero me imagino que la intención es decir, los derechos hasta ese momento alcanzados, y desde el momento en que entran en otro régimen, entonces ya tienen otras reglas del juego. Y a mí la razón administrativa y de gestión pública por la cual se optó por esto me parece plausible y totalmente entendible. Es importante racionalizar el régimen de los servidores públicos, pero resulta que lo estamos haciendo entrando en tensión con lo que dice el derecho internacional del trabajo. Simplemente, digamos, pongo mi preocupación en esto porque es un tema al cual ustedes en la argumentación, digamos, en el debate que generen, tendrán que responder claramente porque el Estado es garante y responsable a nivel internacional sobre este tema. Sobre el tema de digamos, la asunción de competencias o la clarificación de que ciertas competencias sobre servicios y equipamientos de salud y educación, artículos 265, 264 de la Constitución, le cometerían al Estado, me parece que eso tampoco afecta a la estructura del Estado ni afecta a los elementos fundamentales, por tanto es un tema de racionalización a sí mismo y mayor, quizá se hizo con el propósito de dar mayor eficiencia a la prestación de servicios. Como sabemos, la Constitución aprobada en el 2008 es una Constitución que pone al Estado como el primer garante del buen vivir, entonces hay que ver mecanismos lo más eficientes posibles para esa prestación, ¿no? Ya nos pone, digamos, en problemas porque es un montón de servicios y de derechos que tenemos un catálogo amplísimo y generosísimo que cubrir y entonces hay que ver los medios más eficientes y quizá esa enmienda responda a este propósito y a mi juicio pues no afecta, se puede hacer por esta vía. Sobre la comunicación como servicio público, ahí también habría que establecer, porque la Constitución establece unos tipos de servicios públicos que también tienen alguna conexión o tienen conexión con el tema de los sectores estratégicos. Entonces hay que decir que ya entre esos servicios públicos están los de las telecomunicaciones y los de las telecomunicaciones y alguna experiencia tengo hasta incluso como abogado en el tema y en la defensa de los derechos de la comunicación que devino en la propuesta de la auditoría de frecuencias, los derechos que están en la Constitución actualmente y una serie de cosas más, es decir, la lucha de algunas organizaciones y de algunos que hemos estado promoviendo esto durante varios años. Lo que quiero decir es que, claro, los servicios de las telecomunicaciones ya están concebidos como tales. Entonces, habría que pensar, yo me pongo a pensar, ¿cuál es el propósito de decir que la comunicación, que más bien es una dimensión social, sea concebida como servicio público? Y si aún así se admite que es importante la concepción de la comunicación como servicio público, ¿no? Habría que dimensionar qué tipo de servicio público es, que no se corresponde necesariamente con aquellos que están en la Constitución descritos como tales. Es decir, hay que desarrollar ahí toda una serie de argumentación, tomando en cuenta, repito, hay servicios públicos que permiten la comunicación, como son aquellos de otorgamiento de frecuencias y de explotación y prestación de frecuencias delegadas, ¿no es cierto?, a particulares o a comunitarios, qué sé yo, que permiten la comunicación. Y esos ya están como tales de la Constitución, son servicios públicos de telecomunicaciones. Y están regulados, tienen un montón de legislación, digamos, varias normas profusas que lo regulan. Pero de ahí a decir que la dimensión social de la comunicación, y es quizá por el sesgo que yo tengo, que considero a la comunicación como una dimensión social, que no puedo pensar que sea lo más apropiado decir que la comunicación sea un servicio público. Y aún así, si esto puedo aceptarlo, se podría generar un debate donde consideremos esto, pero habría que argumentar en el sentido de cómo es el concepto de servicio público aplicado a la dimensión de la comunicación. No sé, espero haberme explicado bien. Con eso pues yo creo que, finalmente el régimen de las regiones autónomas, ¿no? Uno de los propósitos de la Constitución fue el empujar, digamos así, la descentralización del Estado. A mí me parece, en lo personal, no tan conveniente que se quite el plazo y se deje eso de alguna manera sujeto
a la dinámica del proceso político y sin embargo lo acepto porque no me parece un tema que tenga un problema que sea tramitado por enmienda y por debate. Espero haber, digamos, abordado los puntos que pueden interesarles y quizá darles algunos elementos de juicio y yo preferiría más bien que ustedes, digamos, una interacción para poder seguir dialogando. Les agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias.